Buenos días, estimados estudiantes. Les agradezco por su puntual asistencia. Vamos a continuar con las clases de esta novena semana de la materia Epistemología y Metodología de la Ciencia Económica. En esta ocasión vamos a comentar dos documentos en castellano que han sido enviados, han sido propuestos para que ustedes los revisen. El primer documento que vamos a revisar es el de Luis Palma, que es un profesor de la Universidad de Sevilla. Y en realidad es una ponencia que él ha titulado La ciencia económica, la inacabable búsqueda de una situación clásica, ¿no? Cuando Palma menciona la categoría situación clásica, nos remite a Schumpeter, ¿no? Resulta que Joseph Schumpeter, que fue un personaje muy complejo, ¿no? Que algo de su biografía revisaremos en lo posterior. Schumpeter fue un austriaco, ¿no? Que estuvo cercano a la vida de lujos, a pesar de que, estrictamente hablando, él no era una persona pudiente. Sin embargo, pues como que le gustaba aparentar que lo era. Llegó a ser ministro de Finanzas de su país, de Austria, en un momento, pues precisamente no muy apropiado, ¿no? En realidad le tocó ser síndico de quiebra, o sea, recibió una Austria con una terrible crisis y una presión hiperinflacionaria, ¿no? Y la crisis le explotó justo a él, ¿no? Entonces, sería un poco injusto decir que fue un pésimo ministro de Finanzas. El hecho cierto es que le tocó enfrentar una economía en crisis con una terrible hiperinflación. La hiperinflación es uno de esos males económicos que no se le desea a nadie, ¿no? Ecuador nunca ha tenido una hiperinflación, aunque estuvimos muy cerca de tenerla en el año 99. De allí que la dolarización, muchos economistas están de acuerdo en decir que fue una decisión extrema que nos salvó de la hiperinflación, ¿no? Porque la hiperinflación ocurre cuando se deja de tener confianza en la moneda, al mismo tiempo de que un banco central tiene una actitud irresponsable de una emisión exagerada de billetes, ¿no? Entonces, bueno, Schumpeter, a pesar de ese punto negativo en su hoja de vida, fue un profesor muy riguroso cuando dio clases en varias universidades europeas, y en su última etapa de la vida se dedicó a escribir un libro que se llama Historia del Análisis Económico, que no es otra cosa más que un libro de historia del pensamiento económico, ¿no? Es un libro de historia del pensamiento económico con aportes personales también, ¿no? Y uno de esos aportes precisamente es el de esta categoría que se llama la situación clásica. Antes de yo explicar esto o compartir un poco, interpretar sería la palabra apropiada, este documento, yo creería que los estudiantes tienen los insumos suficientes como para más o menos identificar a qué se refiere, porque Schumpeter le da un nombre diferente a dos categorías que nosotros ya hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, con Cairnes, quisiera ver el texto de Castaño, ¿no? Antes de hacer la pregunta a los estudiantes. Con Cairnes
y también con, en el capítulo 4, con Keynes, también con John Neville Keynes, eh, y también con Robbins. Hay una diferenciación entre eh, dos formas de hablar sobre la economía. Y quisiera apelar a los estudiantes a ver si ellos recuerdan eh, cuáles son esas dos formas de abordar el estudio de la economía de acuerdo a estos tres epistemólogos, ¿no? John Neville Keynes, Lionel Robbins y Keynes. Y también Senior, me estaba olvidando de Nassau Senior. Positiva y normativa, profesor. Exactamente, exactamente, eso es correcto, ¿no? Cada uno de ellos intentó diferenciar entre la economía positiva, que es una descripción supuestamente de la economía como es, ¿no? Es una visión libre de juicios de valor, y la economía normativa, ¿no? Como debería de ser, la cual incluye juicios de valor. Y al incluir juicios de valor, evidentemente, incluye parte de nuestra subjetividad. La pretensión en las distintas ciencias, incluidas las ciencias sociales, y la economía es una ciencia social también, es que debería de existir una ciencia positiva, alejada de nuestras subjetividades, ¿no? Una ciencia que sea objetiva, ¿no? En el caso de los positivistas y los neopositivistas, con la pretensión de que sea verdadera, ¿no? Ustedes recuerdan que los neopositivistas pues son verificacionistas, ¿no? Verifican, ratifican lo que desde la observación eh, se pudo teorizar, ¿no? Y luego pues en observaciones futuras se ratifica, ¿no? Se verifica la veracidad de esas teorías que fueron planteadas en base a la observación, ¿no? O sea, ahí hay una doble etapa, digamos así, ¿no? En primera instancia observamos, ¿no? A través del método inductivo planteamos una teoría, ¿no? En base a la observación, decían los positivistas, y luego los neopositivistas avanzaron un poquito más y a través del uso del método hipotético deductivo verificaban la validez de esa teoría, ¿no? Entonces tenemos, en el caso de los positivistas, pues se, todo se ratifica con el método inductivo, ¿no? Mientras que en el caso de los neopositivistas, ¿no? El Círculo de Viena, un poquito como que lo perfecciona el método, ¿no? E introduce un método hipotético deductivo, ¿no? Pero que tiene sus raíces, obviamente, en un proceso de inducción inicial que fue el que permitió establecer una teoría, que es la hipótesis, ¿no? Pero en el método neopositivista hay un optimismo, ¿no? Un optimismo en el sentido de que se va a verificar o a ratificar lo verdadero, ¿no? De una determinada teoría. Entonces, esa teoría pues era la ciencia positiva, ¿no?
este caso la economía positiva, ¿no? Que lo habían estado evolucionando. Senior, Carnes Senior. Bueno, Carnes todavía le llamaba economía política, ¿no? Pero ya Senior y luego Robbins ya le dejan de llamar economía política y simplemente le llaman economía a secas, ¿no? Y en el caso pues, de John Neville Keynes, el padre de John Maynard, eh, todavía decide ser más explícito y le llama economía positiva. La economía normativa como que ha sido como despreciada, digamos así, ¿no? O si pudiéramos ponerle una ponderación, el 80%, 85% de importancia tiene la economía positiva y un 15 al 20% de importancia tendría la economía normativa, ¿no? Porque la economía normativa plantea aspectos subjetivos, ¿no? Sobre todo aspectos relacionados con nuestros valores. Por ejemplo, hoy por hoy en el siglo XXI, si tuviéramos que lanzar un ejemplo, ¿no? de una afirmación que implique un juicio de valor, esta sería algo así como, qué terrible que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados, ¿no? Hoy por hoy en el siglo XXI no es tan terrible que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados, ¿no? O sea, sin duda alguna los padres pueden oponerse por allí, puede haber algún tipo de cuestionamiento, pero digamos que no existe una presión social sumamente fuerte en contra de una unión monogámica sin matrimonio. Eh, Inclusive las uniones poligámicas tampoco, aunque son ciertamente una curiosidad, pero no existe, por ejemplo, el castigo, ¿no? Moral, eh, ilegal. eh, bueno, legal todavía sí, ¿no? Porque aunque la poligamia deja de estar en el... La poligamia, por ejemplo, ya no es un delito, ¿no? Ya no está en el Código Orgánico Integral Penal como delito, pero sí está el delito del fraude a, a la autoridad pública, ¿no? Porque una de las preguntas claves que se hace cuando se está casando es que deben de estar las dos personas solteras, ¿no? Entonces, cuando se comete poligamia, se engaña a la autoridad pública al decir que está soltero cuando está casado y evidentemente eso es punible, pero no en sí el hecho de la poligamia, ¿no? O el hecho de estar en unión libre. Entonces, a lo que me quiero referir con esto que estoy mencionando es que a algunas personas sí les parecerá súper terrible, ¿no? Y súper cuestionable e inclusive súper ofensivo que dos personas eh, vivan juntas sin estar casadas, pero a una buena parte de la sociedad eso no le parece ofensivo ni intolerable, ¿no? Y por eso es que la unión libre eh, es bastante frecuente, ¿no? En la costa y en la sierra por igual. Entonces, pero claro, estas subjetividades, ¿no? Esta condena o aceptación ante una institución, que es la institución del matrimonio, y la importancia de esta institución llamada matrimonio, es claramente una decisión que tiene que ver con nuestros valores personales, ¿no? Con nuestra subjetividad. ¿Ya? Entonces, asimismo, en economía hay eh, aspectos axiológicos, ¿no? Relacionados con los valores, en los cuales para algunos es una cuestión fundamental y para los otros no lo es tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos economistas que se eh, escandalizan por el tema de la desigualdad, ¿no? Porque el 1% más rico de un país determinado tenga 50 veces lo que tiene el 1% más pobre, ¿no? Una relación totalmente desigual, ¿no? Para algunos economistas eso es cuestionable, ¿no? Eso es terrible
Eso no es tolerable, ¿no? Haciendo el símil anterior, ¿no? Es intolerable y por lo tanto causa eh, eh, una manifestación en contra, ¿no? Pero para otros economistas la desigualdad no es un problema, ¿no? La desigualdad no es un problema, no importa que se viva en una sociedad desigual en la medida de que exista crecimiento económico, ¿no? Y si ese crecimiento económico permite que los ricos tengan más riqueza, eso no es ningún problema, en la medida de que los pobres también tengan posibilidades de mejor acceso en sus condiciones materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cuestiones axiológicas relacionadas con los valores personales de cada una de las personas, para la redundancia, eh, muchos economistas eh, tienden a no tomarle con mucha importancia, ¿no? En este escrito de Palma Martos, en la página 3, se menciona lo que es el análisis y lo que es la visión, ¿no? Y esto pues en base a lo que he mencionado, ¿no? La noción schumpeteriana de situación clásica. Entonces, dos autores, Heilbronner y Milberg, ¿no? Hacen referencia al concepto de situación clásica de Schumpeter en un libro publicado en el 98 y dicen que esa situación clásica a la que se refiere Schumpeter tiene que ver con dos cosas. Primero, con que una teoría económica, ¿no? La propuesta económica, en este caso la corriente principal de la economía, siempre tiene que haber una conexión entre la teoría y la realidad, ¿no? Esas teorías tienen que estar relacionadas con la realidad, no pueden ser abstractas, porque si no sería metafísica. Tiene que tener una conexión entre la teoría y la realidad, ¿no? Ese es el primer punto que plantea Schumpeter en lo que se llama la situación clásica. Y un segundo punto es la presencia de un foco central identificable, o también denominado visión, ¿no? Y sobre este concepto de la visión, en la siguiente página, en la página número 3, contrapone el concepto de visión con el concepto de análisis. Entonces, le quisiera pedir a Dayana Vélez. Dayana, ¿nos podrías leer, por favor, el segundo párrafo de la página 3, que empieza en este contexto? Ok, en este contexto, los nombres Los autores. Señalan la importancia básica de la función de visión con relación a la empresa del análisis mismo. Entienden por análisis el proceso de deducir las consecuencias partiendo de las condiciones iniciales, de prestar atención escrupulosamente a las cadenas de relacionamiento y de guardarnos de la tentación de suplir el intercambio intelectual por la demagogia. 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 En definitiva, el análisis se asimila a un proceso de carácter científico. Entienden por visión los temores y esperanzas políticas, los estereotipos sociales y los juicios de valor que impregnan todo pensamiento social. Se trata del escenario de la investigación económica. En la actualidad, prima el análisis sobre la visión. Ya, hasta allí. Gracias. Muchas gracias, Dayan. Miren lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos dos palabras, la palabra análisis y la palabra visión, ¿no? La palabra análisis, si ustedes se dan cuenta, para esa palabra utiliza una acepción muy positiva, ¿no? Dice, el análisis se asimila a un proceso de carácter científico. El análisis es científico, ¿no? Y por lo tanto es valioso, ¿no? En cambio, la visión tiene que ver con juicios de valor. Esto se parece, no sé si ustedes llegan a captar
la dicotomía entre esa diferencia que hacía Platón allá en el libro, digamos, la segunda semana de nuestra clase, la diferencia entre episteme y doxa, ¿no? La doxa es la mera opinión, y claro, puede ser cualquier cosa de opinión, ¿no? Pero no es tan valiosa como la episteme, ¿no? Que es el fundamento, ¿no? Es el conocimiento fundamentado. Ese conocimiento fundamentado, hoy por hoy, es la ciencia, ¿no? Y es la ciencia positiva. Por lo tanto, ese análisis económico se lo hace utilizando las herramientas de la economía positiva, porque la economía positiva es la economía científica, ¿no? Es la economía objetiva, ¿no? No es cualquier cosa, es, digamos así, es un conocimiento riguroso, ¿no? Es un conocimiento de otro nivel, ¿no? No cualquier persona eh, estudia economía positiva, ¿no? Estudia teoría económica. En cambio, la visión, la otra palabra que utiliza los autores, Heilbronner y Milberg, tiene que ver con juicios de valor, ¿no? Tienen que ver con subjetividades, ¿no? Con nuestras opiniones, ¿no? Que no necesariamente se basan en una evidencia concreta, sino que se basan más bien en nuestras percepciones, ¿no? Y nuestros sentimientos sobre algo, ¿no? Ustedes deben haber escuchado en la retórica que hay mucha gente que cuestiona mucho al comunismo y al marxismo, ¿no? Y en muchos casos pues los tienen como personas vagas o personas desadaptadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, este tipo de opiniones con este tipo de sesgo claramente tiene que ver pues con una visión, ¿no? Una visión que se tiene sobre dicho pensamiento económico. En cambio, en la crítica que nosotros leíamos de Popper con respecto a el marxismo, en los dos últimos textos, sobre todo en el último texto de Popper que les pedí que leyeran, ¿no? Si ustedes revisaron hasta el final, en, en- en el último tramo del último documento que leímos de Popper, ¿no? Él cuestionaba al marxismo porque era imposible de ser falseado, ¿no? Era imposible de ser falseado. Entonces, esa crítica al marxismo que hace Popper ya no viene desde la visión, sino que viene de un análisis, ¿no? En este caso de un análisis epistemológico, ¿no? Porque para Popper el método de toda ciencia es la corroboración, ¿no? Con hipótesis que tienen que ser falseables. Pero decía Popper, y no solamente hablaba del marxismo, ¿no? También hablaba del psicoanálisis, ¿no? En el caso de la psicología, el psicoanálisis no es falseable, ¿no? Y al no ser falseable, entonces no es digno de respeto para los falsacionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la visión tiene que ver pues con cuestiones más subjetivas, ¿no? Relacionadas con eh, aspectos axiológicos, filosóficos, ¿no? Mientras que el análisis tiene que ver con aspectos más positivos, ¿no? Economía positiva, ciencia positiva, con eh, la rigurosidad y la aplicación de un método. Hay un método en el análisis. En cambio, en la visión no hay un método. En la visión hay eh, una adopción. Nosotros adoptamos una visión eh, simplemente porque es lo que más es lo que mejor nos parece, ¿no? Es lo que más se acerca a nuestros valores, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de los valores desde ese punto de vista, ¿no? Que son subjetivos, entonces en las universidades se le resta importancia, ¿no? Al restarse la importancia a la economía normativa, no se le presta mucho asunto. Por eso es que dice aquí que prima el análisis sobre la visión, es decir, prima el análisis positivo sobre una visión que es más normativa. Sin embargo, es muy curioso de que la no explicitación de una visión termina inevitablemente en el hecho de asumir una visión por omisión, ¿no? Es decir, cuando una persona dice que no importan las ideologías y que no importan los aspectos subjetivos, en realidad lo que está diciendo implícitamente, no de manera explícita, sino implícitamente, es que no hay que cuestionar los valores hegemónicos, ¿no? En el caso de la economía, ¿cuál es el valor hegemónico? Que no está explicitado muchas veces, pero es así. Es la eficiencia, ¿ya? Siempre estamos hablando de la eficiencia, pero no nos percatamos que lo hacemos desde un punto de vista normativo. Pareciera que hablar de la eficiencia tiene que ver con aspectos positivos y tiene que ver con el hecho de que el objeto de la economía es hablar de la eficiencia. Pero resulta que ese objeto de la economía no siempre ha sido hablar de la eficiencia o de la correcta asignación de recursos, ¿no? Es decir, cuestiones, sí, exactamente, ¿no? De asignación de recursos, sino que cuando era economía política, cuando era la economía clásica, el énfasis era en la producción. Luego, John Stuart Mill le dio más énfasis a la distribución. Y son fundamentalmente los neoclásicos los que hacen énfasis en la asignación de recursos, ¿ya? Y por lo tanto, implícitamente, en el valor de la eficiencia. Pero la eficiencia no es el único valor que está presente en la economía y no necesariamente es el más importante, porque además de la eficiencia tenemos otros valores como por ejemplo la equidad, ¿no? La equidad. Profesor, Sí, adelante. disculpe que le interrumpa un momento, es que quería hacer un comentario. Yo Sí. recuerdo que cuando estaba en nivelación, tocó en algún momento también unos pequeños indicios de lo que era la economía normativa y la positiva. Sí, Ya. correcto. Y después, varias clases después, se habló sobre los diferentes tipos de economía y en uno de esos tipos salió la economía del bienestar, que si mal no recuerdo, hablaba sobre cómo las mejores opciones nos hacían beneficio, pero un beneficio social a todos, obviamente. O sea, por eso el nombre, una economía, la economía del bienestar. Ya. Y me puse a pensar ahora en todo lo que ha explicado tanto lo normativo como positivo, que esa economía, la economía del bienestar, formaría parte de la economía normativa. ¿Por qué? No sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que sí. Pero opino que la economía de bienestar sería normativa porque, o sea, de una u otra manera es complicado que una economía llegue a ser tan perfecta, sea el país que sea, así sea de primer mundo o de tercer mundo. Y que ella tenía esa duda, si es que usted me podría aclarar si contaría la economía del bienestar como normativa o positiva. Pero en mi caso yo creo que sería normativa. Sí, te agradezco la acotación. Efectivamente, en el caso de la economía de bienestar, no solamente se valora a la eficiencia como el valor supremo, ¿no? Sino que en este caso ya se hablan de otros valores, ¿no? Como por ejemplo la dignidad, ¿no? Que las personas tengan derecho a vivir dignamente, un enfoque de derechos humanos, ¿no? Donde no solamente el que trabaja y el que acumula riquezas tiene derecho a vivir bien, ¿no? Sino que todos tendríamos, por el mismo hecho de ser seres humanos, ¿no? Entonces, ese enfoque que realza la dignidad de las personas
eh, estamos hablando de otros valores, ¿no? Entonces, claro, la economía del bienestar, de alguna manera, se fortalece, ¿no? Y aparece en un contexto de una gran depresión, ¿no? La gran depresión de los años 30, en donde tanto en Europa como en Estados Unidos, las economías están en crisis, ¿no? En el caso de Europa es una crisis en el contexto de estados autoritarios, fascistas y nazis, ¿no? Nacionalsocialistas, eh, que eh, son, son la consecuencia de eh, una situación económica hiperinflacionaria. Cuando en una sociedad existe la hiperinflación, eso es un trauma tan terrible que las personas están dispuestas a aceptar un gobierno autoritario con tal que lo saque de ese problema, ¿no? Entonces, el tema de las hiperinflaciones es un tema grave, ¿ya? Es un tema que los economistas debemos de evitar a toda costa, porque cuando ocurre la hiperinflación, las sociedades están dispuestas a votar por alguien autoritario, ¿no? Y claro, hay un trade-off entre libertad y eh, eh, estabilidad monetaria. Eso está comprobado, ¿no? Y precisamente esa es una de las principales tesis del economista austriaco Friedrich von Hayek en su libro Caminos de Servidumbre. Ahora, el hecho de que ocurran estos gobiernos autoritarios limitan los derechos de las personas, ¿no? Y, y precarizan la vida. Y la vida deja de ser digna, ¿no? La vida no era una vida feliz la que tenían los europeos en la década de los 30, en este contexto pues de gobiernos autoritarios, donde había guerras, donde había crisis social, donde habían persecuciones, xenofobia, no se perseguían las personas por su raza, etc. Y en el caso de Estados Unidos, teníamos un, eh, una consecuencia de no controlar la burbuja financiera de Wall Street, ¿no? Porque la crisis de la década de los 30 en Estados Unidos básicamente se debe porque a lo largo de los años 20, en Wall Street, los papeles, las acciones, tuvieron un crecimiento exponencial. Entonces, cuando usted ve que una persona invierte en la bolsa y tiene importantes ganancias, dice, bueno, primero veamos cómo le va en los primeros 15 días, ¿no? Luego veamos cómo le va el primer mes, luego veamos cómo le va los primeros 6 meses. Entonces, si usted ve que esa persona va acumulando y acumulando y acumulando ganancias durante mucho tiempo, entonces el resto dice, ¿y por qué yo no? Entonces, la mayoría de las familias norteamericanas se dio cuenta de que se podían enriquecer invirtiendo en la bolsa y la mayoría de las familias invirtió en acciones. Desafortunadamente, esto generó una burbuja financiera que no fue controlada por el gobierno ni por nadie, ¿no? Y que finalmente explotó en el momento en que a todo el mundo tomó de sorpresa. Entonces, cuando explotó la burbuja financiera, la gente que había invertido, por decir, $1 por acción, eh, terminó, su acción terminó valiendo 1 centavo. O sea, fue una pérdida brutal, ¿no? De más del 98% de pérdida del valor, ¿no? De lo que tenían, ¿no? Entonces, es como que es como que una persona invierta eh, $1,000, ¿no? Y con la intención de luego de un año tener $2,000, $3,000 de ganancia, y al final del año, en vez de tener $1,000, te regresan $100, ¿no? O menos todavía. Entonces, en ambos casos, ante esas terribles crisis, sale el estado del bienestar, porque ¿qué ocasionó esas crisis en ambas partes del mundo? Ocasionó que la gente pierda sus casas,
que la gente pierda todos sus activos, pierdan el empleo, ¿no? Primero se pierde el empleo, luego uno tiene que vender sus activos para pagar las deudas, luego se queda sin activos, pierde todos los activos, y el activo más importante pues es la vivienda, tener algún lugar donde protegerse del sol y de la lluvia. Cuando las personas pierden la vivienda, ya están homeless, son vagabundos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se llenó de vagabundos, ¿no? En la década de los 30. Entonces, el Estado tuvo que intervenir, ¿no? Y ahí nace lo que se llama la economía del bienestar. Pero por qué se legitima la economía del bienestar? ¿Por qué no se criticaba y se decía, esos vagos, esos holgazanes, no hay que darles asistencia, hay que darle trabajo, hombre que trabaja, hombre que se construye, qué sé yo, ¿no? Que es el típico discurso liberal. Se legitimó el discurso del estado del bienestar porque en ese momento la valoración de la eficiencia quedó a un lado, ¿no? O sea, la eficiencia quedó en segundo plano porque la sociedad se conmocionó ante esta generalizada pobreza y la dignidad, la solidaridad, ¿no? La empatía tomaron un papel privilegiado, ¿no? Entonces, efectivamente, la economía de bienestar implica un cambio, como bien lo dice el compañero Cabrera, en aspectos normativos, ¿no? Donde ya no solamente se está hablando de eficiencia, porque el estado del bienestar es un estado es ineficiente, pero a pesar de que sea ineficiente, sin embargo, es legítimo porque está salvando vidas, ¿no? Y entonces, claro, en términos de salvar vidas, esa, eh, eso se vuelve prioritario, ¿no? La vida y la libertad son los valores supremos, ¿no? Digamos así. Si uno tuviera que jerarquizar, ¿qué es preferible? ¿Salvar vidas o ser eficiente? Evidentemente es preferible salvar vidas, ¿no? O garantizar la libertad o la eficiencia, evidentemente. Bueno, aunque el discurso liberal es un discurso que usualmente plantea ambas cosas como que si fueran lo mismo, ¿no? El tema de la libertad y el tema de la eficiencia. Cuando precisamente detrás de estos discursos eficientistas, lo que en la práctica tenemos son matrices ideológicas antiliberales, ¿no? En el sentido filosófico del liberalismo, ¿no? Y la única libertad de la que en realidad se habla en estas economías liberales y neoliberales es en la libertad del mercado, el libre mercado, ¿no? Pero, o sea, allí aprovecho la oportunidad para que los estudiantes tengan y hagan, y siempre tengan en cuenta la diferencia que hay entre la filosofía liberal y la economía liberal, ¿no? Por eso es que me parece que en clases anteriores yo les había indicado de que Eloy Alfaro fue liberal, ¿no? Y la revolución alfarista fue una revolución liberal, pero fue liberal en términos de la filosofía liberal, ¿ya? No es que Eloy Alfaro era neoliberal o estaba a favor del libre mercado, ¿ya? Si ustedes como jóvenes revisan el pensamiento político alfarista, él nunca hablaba, difícilmente hablaba de propiedad privada o de libre comercio o de las ventajas comparativas. O sea, el liberalismo alfarista no es un liberalismo como lo conciben la economía política clásica o la economía neoclásica, ¿no? Que se llama neoliberalismo en la neoclásica, sino es un liberalismo filosófico, ¿no? Y esas libertades de las que habla el liberalismo filosófico no solamente tienen que ver con libertad de expresión, libre comercio, libertad de empresa, sino que tiene que ver con una noción más amplia de la libertad. Y de hecho, el liberalismo pregonaba tres frases: libertad, igualdad y confraternidad.
La libertad tenía que ver en el campo de nuestras creencias. Allí era la libertad. Igualdad frente a la ley, ya no tenían que haber privilegios. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. ¿Ya? Era libertad frente a nuestras ideas, ¿no? Libertad frente a lo que queremos creer, la religión que queremos profesar, ¿no? A las cuestiones culturales, ¿no? Si es que a mí me gusta Rage Against the Machine y a ustedes les gusta Bad Bunny, ¿ya? En el liberalismo se respeta de que a mí me gusta una cosa y a los otros les gusten otras cosas, ¿no? O sea, ese es la libertad de la que se hablaba, libertad en términos culturales, ¿no? En teoría marxista sería en lo que es la superestructura, ¿no? Igualdad frente a la ley y confraternidad o interdependencia en la economía. Es decir, en el liberalismo filosófico, la economía es interdependiente, ¿ya? Es interdependiente en el liberalismo filosófico. Por lo tanto, hay que tener una visión bastante más completa sobre lo que significa, pues, economía liberal, ¿no? Me parece que entre los economistas liberales, el que tenía más clara la película era Adam Smith, ¿no? David Ricardo ya lo fue acotando más, ¿no? Y claro, Jean-Baptiste Say, pues, eh, es una expresión de la economía liberal bastante apartada de la filosofía liberal, ¿no? Es decir, para mí sería muy interesante que, perdón, que voy a conectar el computador que se me va a quedar sin batería. Sería importante, cuando hablamos de liberalismo económico, ir a la fuente, ¿no? Ir al personaje clave. ¿Y cuál es el personaje clave? Pues es Adam Smith. Cuando uno lee a Adam Smith, uno se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque uno dice, pero esto no es lo que dicen que dice Adam Smith, ¿no? Porque hay muchas cosas que supuestamente dijo Adam Smith que en realidad, eh, eh, cuando uno lo lee, por eso es que la frase de pararme sobre hombros de gigante que planteó Isaac Newton, pues es interesantísima, ¿no? Para poder ver, decía Isaac Newton, ¿no? ¿Por qué he podido avanzar tanto en mis descubrimientos sobre la ciencia física? Es porque me he parado sobre hombros de gigante, ¿no? Y claro, cuando uno se para sobre hombros de gigante, puede ver muchísimo más lejos, ¿no? ¿Y cuáles son esos gigantes de la economía? Pues son Adam Smith, Marx, Schumpeter, Hayek, ¿no? Y casi, ¿no? Cada precursor de cada uno de estos programas de investigación, ¿no? En el caso de los conductistas, por ejemplo, Herbert Simon, ¿no? Ahon Chang decía en su libro que Herbert Simon era el último Leonardo del siglo XX, ¿no? Leonardo da Vinci, que fue una persona polifacética, que destacó en muchísimas cosas. Herbert Simon fue un economista extraordinario, de lujo, ¿no? Por ejemplo, él escribió un texto sobre administración pública. Siempre se habla que el sector público es ineficiente, pero Herbert Simon ya escribió de cómo el sector público puede ser eficiente. Si verdaderamente quisiéramos tener un sector público eficiente y menos corrupto, deberíamos de leer a Herbert Simon. Sin embargo, en las facultades de economía difícilmente hablamos de Herbert Simon, ¿no? Lo que nos dedicamos es a reproducir los que están en los manuales, nada más, ¿no? Entonces, a lo que hay que recurrir, pues, es a los gigantes, ¿no? a sus obras seminales, ¿no? Entonces, como para ratificarnos lo que ya se ha dicho, en economía se habla mucho en aspectos positivos y se desprecia un poco la cuestión normativa. Más adelante, en la página 4
dice, cuando hablamos de visión, estamos planteando la necesidad de una aproximación analítica a los problemas económicos considerando las macrofundaciones. Y por lo tanto, pues, se necesita en este caso, para cada... Porque, ¿qué es lo que encontramos nosotros en este documento, ¿no? Encontramos que a lo largo del pensamiento económico han habido como, podríamos decir, 3 etapas de ciencia normal, ¿no? En términos kuhnianos. La economía política clásica, ¿no? Desde Adam Smith hasta John Stuart Mill. Luego hubo una crisis de paradigmas, ¿no? Y allí emergió la economía neoclásica versión 1.0, ¿no? ¿Cuál es la versión 1.0 de la economía neoclásica? La versión marginalista, ¿no? Economía marginalista, la de Marshall, Hebon y Walras. Luego, esa versión 1.0, neoclásica 1.0, fue la corriente principal, o sea, la ciencia normal, hasta que hubo una segunda crisis de paradigma, que fue la obra de Keynes, ¿no? Entonces, pero Keynes hijo, ¿no? John Maynard Keynes. Entonces, cuando aparece la obra de Keynes, hay una crisis de paradigma, ¿ya? Entonces, luego de esa crisis de paradigma, hay un tiempo donde hay un interregnum, ¿verdad? Donde hay la crisis de paradigma, sí, exactamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Donde no existe una corriente principal. Y finalmente, con Samuelson y la síntesis neoclásica keynesiana, pasamos a una tercera ciencia normal, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, han habido 3 etapas de ciencia normal: la economía clásica, la economía neoclásica marginalista y luego la síntesis neoclásica keynesiana, que es obra de Samuelson, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas de ciencia normal, las personas que viven en ese contexto consideran a la ciencia normal como la verdadera, como la economía de verdad, ¿no? Entonces, la economía clásica era la economía de verdad en el siglo XIX, la economía marginalista era la economía de verdad en el siglo XX antes de Keynes, y luego la síntesis neoclásica keynesiana, que es lo que nosotros aprendemos en nuestros manuales de micro y macroeconomía, es la verdad económica en después de Keynes, ¿no? En el siglo XX después de Keynes hasta la actualidad. Y cuando digo la verdad económica, pues la digo siempre entre comillas, ¿no? Porque nosotros que estamos estudiando epistemología sabemos que no existe la verdad científica, pero los otros economistas que no han estudiado epistemología no lo saben, ¿no? Por lo tanto, piensan que lo que están aprendiendo es el conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, vamos leyendo lo que dice en la página 5, ¿no? La noción de la situación clásica. Por lo tanto, yo sí quisiera que los estudiantes asuman la frase situación clásica de Schumpeter como un sinónimo de la ciencia normal, ¿no? Si la cachan, ¿no? Es decir, cuando Schumpeter habla de situación clásica, nosotros más bien lo entendemos como la ciencia normal, ¿no? Es decir, una mainstream, una corriente principal que se impone a las demás con las que está compitiendo, o sea, que le ganó la batalla en la revolución científica a las otras corrientes. Ya esa situación clásica lo define en la página 5, ¿no? No sé si nos puedes ayudar, Karen Domínguez, en los 2 primeros párrafos de la página 5. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, sí te escuchamos, Karen. Adelante.
La categoría analítica, situación clásica, se debe a Schumpeter, quien la utiliza como elemento delimitador en su historia del análisis económico. Schumpeter utiliza el término situación clásica para describir el logro de concordancia sustancial, tras un largo periodo de pugnas y controversias, la consolidación del trabajo nuevo y original precedente. Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese largo periodo de pugnas y controversias, en términos kuhnianos, ¿qué sería? ¿Cómo denomina Kuhn a ese periodo en el cual... La revolución científica. O sea, primero hay una crisis de paradigmas, ¿no? Donde hay distintos paradigmas que están en conflicto y uno de ellos gana la batalla, ¿no? El hecho de ganar la batalla es la revolución científica, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Como Lex nos dice, la revolución científica va precedida de una crisis de paradigma, ¿no? Entonces, cuando habla del largo periodo de pugnas y controversias, esta es la crisis de paradigma, hasta que finalmente ocurre una situación clásica, es decir, una revolución científica. Una se impone a los demás paradigmas, y por lo tanto se convierte en la nueva ciencia normal, ¿no? La nueva ciencia normal. Ya. En la página 7 vamos a repasar esta idea de la situación clásica que nos compete en la actualidad, ¿no? Noé Tutibén, ¿podrías leernos, por favor, la página 7, el primer párrafo? Claro. El detonante de este viraje fue la crisis, inaugurada oficialmente en 1973. Crisis en el que, de algún modo, aún sigue instalado Occidente. Hemos señalado con anterioridad que la crisis interna de la economía está vinculada a la pérdida de encanto ideológico de las ideas keynesianas, que había fraguado en configuración de los estados de bienestar. Los estados de bienestar suponían pleno ejemplo y seguridad. Pleno empleo. Disculpe, sí, pleno empleo y seguridad, y estas circunstancias habían propiciado movimientos sociales que ponían en peligro al sistema. Habría que afirmar con ahí a inicio. La crisis económica no puso en entredicho al estado de bienestar. La puesta en entredicho del estado de bienestar fue la crisis económica. En la sociedad volvía a instalarse el miedo y la desesperanza. Ya, listo, muchas gracias. Miren ustedes, ¿por qué se ningunea la economía normativa? ¿Por qué se la desprecia? Porque cuando se habla en los discursos, los analistas económicos, ellos nos ganan los discursos cuando intentan imponer la eficiencia como lo más importante. Por ejemplo, el estado de bienestar, entre otras cosas, defendía la estabilidad laboral, ¿no? Que los trabajadores deberían tener estabilidad laboral. ¿Qué dicen los neoliberales? Yo me acuerdo de una dirigente de la Cámara de las cámaras de Ecuador, de Guayaquil creo que inclusive era. Ella decía que a los jóvenes no les interesa la estabilidad laboral, ¿no? Porque los jóvenes les gusta trabajar en distintas partes, entonces no les gusta estar atados. O sea, le da una connotación negativa a la estabilidad laboral. No les gusta estar atados. Entonces hay que dejarlos ser libres. ¿Y cómo podemos ser libres? Con una flexibilidad laboral. Entonces, el discurso que vende la derecha, que venden los neoliberales, es un discurso donde nos hacen creer de que lo que es bueno para nosotros, los trabajadores, si es que nos vemos como trabajadores, ¿no? Que sería la estabilidad laboral, ¿no? De que no pueda venir alguien y me diga, bueno, hasta ya trabajas, chao, ¿no? Sino que
hay una especie de tranquilidad que yo pueda conservar mi trabajo, que eso está mal, ¿no? O sea, lo hacen ver lo que es positivo como que es negativo, ¿ya? Y siempre que se habla de la flexibilidad laboral y se critica la estabilidad laboral, que es un derecho ganado de los trabajadores, que por cierto no se ganó a las buenas, se ganó a las malas, se ganó con muertes, ¿no? Se ganó incluso con masacres como la del 15 de noviembre del 22, ¿no? En 1922, hace casi un siglo, ¿no? Mataron a un poco de trabajadores que exigían mejoras salariales y que luego pues lo lanzaron al río y de allí Joaquín Gallegos Lara escribió Las cruces sobre el agua, ¿no? Entonces, los derechos de los trabajadores han costado sangre, por lo tanto hay que defenderlos, ¿no? Los que se consideran trabajadores, porque ahí hay otro detalle, que como nos dicen que la eficiencia es lo bueno y que la libertad es lo bueno y que por lo tanto estar atado es malo, ¿no? Eh, y que ser trabajador para siempre es malo, nos venden esta ilusión de que todos deberíamos de deberíamos de pensar como empresarios, ¿ya? Porque si nos ponemos a pensar como trabajadores, eso ya está eso ya está pasado de moda, eso es anacrónico, ¿no? Entonces siempre estamos escuchando, hay que estudiar y hay que prepararse para uno ser su propio empresario, para uno hacer su propia empresa, ¿ya? Y para no depender en relación de dependencia eh, en otro lado, ¿no? Entonces como que se eh, subvalora el trabajo, ¿no? Como que tengamos vergüenza de cualquier posibilidad de ser trabajadores, ¿no? Así como también se habla muy mal del sector público, ¿no? Prácticamente los servidores públicos, los burócratas, todos somos ineficientes, todos somos vagos y por lo tanto deberíamos sentirnos avergonzados. Y que lo único que realmente nos puede llenar de orgullo es ser emprendedor y ser empresario, ¿no? Ciertamente que ser buen empresario es muy difícil en un país como Ecuador, donde no se respetan las reglas del juego, ¿ya? Y ciertamente yo respeto mucho a los buenos empresarios, pero también yo respeto mucho a los buenos trabajadores. No creo que el hecho de ser trabajador sea una condición para estar avergonzado. Y también yo me siento muy orgulloso de ser un servidor público. Trabajo en una institución pública, creo que hago bien mi trabajo. No me llegan a mí esas persuasiones de que me sienta avergonzado de ser un burócrata, ¿no? Entonces, en los discursos se van vendiendo o se van inoculando sin que nos demos cuenta ciertos valores, ¿no? Entonces, en el discurso neoliberal se, se intentó destruir la economía del bienestar, ¿no? ¿Bajo qué lema? ¿Por qué hay que regalarle la plata a un pobre o holgazán, ¿no? Al pobre no hay que regalarle nada, hay que darle trabajo, no hay que regalarle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Si es que realmente fuera así y se le enseñara a pescar, ¿no? Y se le diera un buen trabajo, estaríamos todos de acuerdo. Pero el engaño está en los detalles, porque lo que necesitamos todos los seres humanos, efectivamente, es un trabajo, pero no cualquier trabajo, es un trabajo digno y bien remunerado, ¿ya? Es decir, hay que explicitar la aspiración de una manera completa. Se necesita de un trabajo digno, o sea, no precario, digno y bien remunerado, ¿ya? Es decir, que con el salario que recibamos podamos comprar las cosas sin tener que reventar la tarjeta de crédito, sin tener que endeudarnos con ningún chulquero. Pero resulta que los trabajos que ofrece la clase empresarial ni son dignos, ni son bien remunerados, ¿no? Entonces a lo que se apunta es hacia la baja. Entonces, allí lo que nos podemos nosotros entender en este párrafo es que en la cuestión de causa-consecuencia, no fue
que la crisis puso en entredicho la economía del bienestar, sino que el atacar tanto a la economía del bienestar, al desprestigiarla, ¿no? Al hablar mal del Estado, ¿no? Y al hacer que la gente vote en contra de lo que eh, de alguna forma le conviene, ¿no? Pero se lo persuade, se lo convence para que piense bajo la lógica hegemónica, entonces es que se logran estos, estos cambios, ¿no? Y claro, la clave está en interpretar de que detrás de estas supuestas explicaciones positivas, científicas, ¿no? Y verdaderas, entre comillas, hay implícitamente aspectos axiológicos, hay cuestiones de valores, ¿no? Por eso es que el socialismo fabiano, no el socialismo marxista, sino el socialismo fabiano, plantea, dentro del propio capitalismo y dentro de la defensa de la propiedad privada, plantea una alternativa a esta dicotomía entre empresarios y trabajadores, ¿no? Y esta alternativa es el llamado cooperativismo, ¿no? El cooperativismo realmente es una opción muy interesante porque el trabajador es al mismo tiempo trabajador y dueño de la empresa, ¿no? En las cooperativas, tal como lo plantea el socialismo fabiano, los trabajadores también son dueños de los medios de producción. Sin embargo, el grave problema de las cooperativas radica en que los seres humanos, inevitablemente, cuando no hay un compromiso por las cosas, tratamos de tomar ventaja, ¿no? Y en el cooperativismo ocurre algo parecido al cuento de la gallina. No sé, cuando éramos niños nos contaban el cuento de la gallina, donde la gallina era la que sembraba, era la que cosechaba, era la que hacía todo el trabajo, ¿no? Y cuando la gallina le decía, hey, vamos a trabajar, el resto de los animales le decían, no, trabajar no. Pero luego, cuando ya era de usufructuar, ¿no? Cuando era de repartir los frutos del trabajo, ahí sí, yo sí, ¿no? Es decir, cuando es de las obligaciones, nadie quiere comprometerse con las obligaciones, pero cuando es reclamar los derechos, ahí todo el mundo quiere los derechos. Entonces, ese es el problema que más o menos se ha identificado con el tema del cooperativismo. El cooperativismo funciona si es que todo el mundo asume las responsabilidades y no ocurre lo que en teoría económica se llama el efecto free rider o el efecto polizón. El efecto polizón es cuando uno no cumple con sus obligaciones y el resto sí, ¿ya? Entonces, como el resto sí cumple, pero uno no cumple, al final de cuentas se logran los objetivos, pero empieza a debilitarse anímicamente el grupo, porque dice, ¿por qué todos recibimos por igual los beneficios cuando hay uno que no aportó por igual con las obligaciones, ¿no? Entonces, ese efecto free rider, que en economía se le llama también el efecto polizón, ¿no? Eso lo suelen ustedes estudiar cuando ven en la microeconomía los bienes públicos, ¿no? El efecto polizón en los bienes públicos. Y precisamente, pues, es verdadero eso, existe el efecto polizón, ¿no? Y ese efecto polizón es el que justifica que no se provean de bienes públicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son distintos valores que se tienen que incorporar en el análisis económico y no solamente el tema de la eficiencia, ¿no? Valores como la equidad, valores como la empatía, ¿no? Valores como la corresponsabilidad, la responsabilidad, ¿no? La libertad, la primacía de la vida, ¿no? También deben ser incorporados en el análisis económico. Entonces, en la medida de que se visibilizan estos otros valores y no solamente el culto a la eficiencia, la economía verdaderamente puede ser más útil, ¿no? Si es que solamente hablamos de la eficiencia nada más,
entonces, claro, esa economía va a ser útil, pero para unos pocos nada más. En la página 8 se puede de este documento de Palma, en el tercer párrafo, vemos allí que dice, desde el punto de vista de la metahistoria, la secuencia histórica del pensamiento económico se divide en dos segmentos. Por un lado tenemos a David Ricardo y John Stuart Mill, y por el otro lado tenemos a Marshall Keynes, ¿no? Entonces, lo que hay que identificar allí es que David Ricardo es el que inicia, bueno, es el principal exponente de la economía política, ¿no? John Stuart Mill se podría decir que es la transición, ¿no? John Stuart Mill es la transición desde la economía política clásica hacia la economía neoclásica marginalista, ¿no? Cuyo exponente, ¿cuál es? Es Marshall, ¿no? Luego tenemos, después de Marshall viene Keynes, ¿no? Keynes es la ruptura, ¿verdad?, que hay entre la economía neoclásica de primera generación y la economía neoclásica de segunda generación, que luego es llamada la síntesis neoclásica o consenso keynesiano, cuyo principal exponente mencionado es Samuelson, ¿ya? Entonces, sí es importante que ustedes, a estos cuatro nombres que aparecen en este párrafo, David Ricardo, John Stuart Mill, Marshall y Keynes, pónganlo ustedes uno al lado de otro en una hojita, por favor, ¿no? Pónganlo uno al lado de otro. Pongan primero David Ricardo, al ladito pongan John Stuart Mill, al ladito pongan Marshall, Alfred Marshall, y al ladito pongan Keynes. Y al final pongan Samuelson. Entonces, abajito de David Ricardo, ustedes van a poner ciencia normal. Abajito de David Ricardo ponen ciencia normal. Abajo de John Stuart Mill ponen crisis de paradigmas. Abajito de Marshall ponen revolución científica. Y abajito de revolución científica ponen, entre paréntesis, nueva ciencia normal. Nueva ciencia normal, ¿no? Al lado viene Keynes. Keynes sería una nueva crisis de paradigmas. Keynes sería una nueva crisis de paradigmas. Y Samuelson sería una revolución científica. Entre paréntesis le ponen nueva ciencia normal. ¿Ya? Y al ladito de Samuelson podríamos poner, bueno, ustedes sí se dan cuenta con lo que estamos concluyendo con esta sesión, que tal como lo planteaba Thomas Kuhn, tenemos ciclos de ciencia normal, crisis de paradigmas y revoluciones científicas, ¿no? Hay ciencia normal, luego inevitablemente hay una crisis de paradigma y emerge después de una revolución científica una nueva ciencia normal. Entonces, David Ricardo es el exponente de la ciencia normal de la economía positiva clásica, de la economía política clásica. Marshall es la ciencia normal de la economía neoclásica de primera generación, ¿no? La economía neoclásica marginalista. Y Samuelson es el exponente de la síntesis neoclásica keynesiana o economía neoclásica de segunda generación, que fue el que se ha convertido pues en esta ruptura, ¿no?
Yo creería que luego de Samuelson vendría Milton Friedman, ¿no? Si es que seguimos al lado, horizontalmente, ¿no? David Ricardo, John Stuart Mill, Marshall, Keynes, Samuelson. Al lado de Samuelson vendría Friedman, ¿no? Friedman sería nuevamente una nueva crisis de paradigmas, ¿no? Y al lado de Friedman tenemos a Mankiw, a Gregory Mankiw, que es el autor de los manuales de economía, de micro y macroeconomía que solemos estudiar, ¿no? Entonces, con Mankiw nos encontramos supuestamente en una nueva ciencia normal, tal vez con la diferencia de que con Mankiw no hay una revolución científica, ¿no? Ahí sí les pido que en el caso de Mankiw no pongan revolución científica, porque Mankiw no significa ninguna ruptura, estrictamente hablando, pero sí significa una especie de vocero, ¿no? Acreditado de lo que se supone que es verdadero, entre comillas, ¿no? En actualidad. Y entonces, luego de Mankiw, inevitablemente, porque Mankiw ya es su generación, ¿no? La generación de ustedes es la generación de Mankiw. Y luego de Mankiw, inevitablemente va a venir una nueva crisis de paradigma. ¿Qué es lo que yo considero que va a implicar esa crisis de paradigma? Una lucha por parte de la escuela conductista de ser la que explique la microeconomía, y por parte de los post-keynesianos y de los evolucionistas de ser quienes expliquen la macroeconomía desde un punto de vista de la economía positiva, ¿no? Entonces, a cada nivel que nosotros llamamos ciencia normal, el autor Palma Martos, en base a lo que dice Schumpeter, le denomina situación clásica, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Que es una situación clásica. En la página 9 nos dice cuál es la última situación clásica. Vamos leyendo esa última situación clásica. Es el 3.2. No sé si nos puedes ayudar, Cabrera. 3.2. La última situación clásica, el consenso keynesiano. Abundemos en la necesaria conexión entre teoría y realidad para iniciar la discusión acerca de las causas del declive de la situación clásica marshalliana y la configuración del consejo keynesiano. Volvemos a Heilbronner y Milberg. Ya, esperen un momento. Ya. Dicho de otro modo, el análisis keynesiano cambia el enfoque centrado su atención en una tarea nueva, la determinación del nivel de demanda agregada. No obstante, se mantiene tácitamente la existencia de un mecanismo para la determinación de los precios, sin el que no podría existir un cierto orden económico. Barber abunda en lo anterior dicho. El análisis económico debía ser reconstruido para llevar los problemas agregativos a corto plazo al centro de la escena. Las cuestiones microeconómicas en torno a las cuales se había organizado la tradición neoclásica fueron dadas de lado. Esta reconstrucción del análisis económico se completa con la consideración de la incertidumbre y el subsiguiente papel otorgado a las expectativas. Este nuevo contexto tiene dos consecuencias. En primer lugar, una relativa al método de cálculo ordenado para la resolución de problemas económicos. En segundo lugar, este nuevo escenario propicia intervenciones extrasistemáticas, indispensables desde el punto de vista político. Esto supone una legitimación del papel del Estado. Al respecto, señala Rodríguez Brown, John Maynard Keynes y el grueso de los economistas del siglo XX
no tuvieron ni siquiera la preocupación ante la ampliación del tamaño del Estado. Más aún, la recomendaron como la mejor forma de resolver los problemas económicos. Listo, muchas gracias, Gabriel, ¿no? Hasta aquí, pues estamos hablando de que Marshall, ¿no? Deja de tener la hegemonía teórica, aparece Keynes, ¿no? Y a diferencia de Marshall, que reivindica el mercado, ¿no? Keynes reivindica el Estado, ¿no? Y terminó la lectura su compañero con una cita de Rodríguez Brown, ¿no? Rodríguez Brown es un economista neoliberal, ¿no? Bueno, es un economista austríaco en realidad, eh, donde pues evidentemente critica, ¿no? Ese incremento del tamaño del Estado. Continuamos la lectura, Muñiz Merchán, ¿no? Continúe, por favor. Con la continuación. Sí, adelante. Ya. Es interesante analizar el modo en que el nuevo marco conceptual de la economía keynesiana se hizo aceptable para la generalidad de la profesión. Antes de alcanzar el consenso teórico, el modelo keynesiano sufrió dos enmiendas significativas. Con relación a la primera enmienda, Heilbronner y Milberg señalan lo siguiente. Casi de inmediato empezaron a eliminarse elementos incongruentes. Uno fue el desafío planteado a la tradición establecida por un análisis económico de tipo ley, por la idea incerteza ineludible. La otra enmienda trata de reparar la ausencia de una conexión analítica entre el universo marshalliano y el keynesiano. Esta conexión la proporciona Hicks en su artículo Keynes and the Classics. La conexión se reforzó en opinión de Heilbronner y Milberg mediante el diagrama de las curvas ISLM, que presentaba el modelo keynesiano en clave marshalliana. La aparición en 1948 del texto Economics de Paul Samuelson supuso la plasmación del acercamiento de ambos enfoques. El libro de Samuelson ha constituido desde entonces el modelo pedagógico por antonomasia del keynesianismo y la estructura de sus contenidos ha sido imitada por la mayoría de los manuales de la introducción a la economía. Ya, listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el momento de crisis de paradigmas que significó Keynes fue resuelto por Samuelson, ¿no? Por Samuelson y con ayuda pues de Hicks, de John Hicks y otro señor que se llamó Alvin Hansen, que fueron los creadores del modelo ISLM. ¿Ya? Si ustedes han estudiado Macro 1, seguramente o muy probablemente ya están familiarizados con la ISLM, ¿no? La ISLM es un modelo de Hicks y Hansen que termina incorporando Paul Samuelson en su libro, en su manual de economía, y a partir de allí, pues esto se vuelve la nueva ciencia normal, ¿no? O la nueva situación clásica, en palabras de estos autores. Al final dice, el final de esta página dice, la consolidación de la situación clásica keynesiana es explicada con todos los matices que la revistieron por Heilbronner y Milberg. Veamos este último párrafo, por favor. Lex Campuzano, ¿puedes leer este último párrafo? Sí, un segundo. Déjame. La página 11, el último párrafo. Ya. Por lo tanto, en los primeros años de la posguerra había aparecido una verdadera situación clásica. Los economistas habían aceptado la teoría general de Keynes de un modo que habría más que satisfecho las esperanzas del autor, aunque a expensas de un considerable debilitamiento de su poder y originalidad.
el revolucionario modelo de la General Theory se convirtió en un pastiche de ideas, no tanto una mezcla como una posibilidad de coexistir, permitiendo que sus contradicciones e incoherencias mutuas quedaran sin resolver. El resultado fue denominado keynesianismo bastardo por Joan Robinson. Ya, es muy importante, estimados estudiantes, que identifiquemos que Keynes significó una ruptura, ¿no? Una crisis de paradigma, y que frente a esa ruptura salieron 3 respuestas. Ojo, esto es muy importante. La respuesta que perduró fue la respuesta que dio Samuelson, ¿no? Donde Samuelson combinó la economía neoclásica con la economía keynesiana. A esto se le llamó la síntesis neoclásica keynesiana, ¿no? Y en su libro de economía, Samuelson incluye el modelo ISLM de Hicks y de Hansen. Esta respuesta no les gustó a los alumnos de Keynes, ¿no? A los verdaderos alumnos de Keynes, a los que verdaderamente entendían el sentido de la propuesta keynesiana, que son los denominados post-keynesianos, ¿no? Los verdaderos seguidores de la idea keynesiana son los post-keynesianos. Para los post-keynesianos, la variable clave de la economía es el empleo. Miren ustedes, es el empleo, ¿ya? Para el resto de los economistas, el empleo es algo secundario. El desempleo se resuelve con flexibilidad laboral y ya está. En cambio, para Keynes, que era un teórico de la demanda agregada, ¿cómo va a ser una respuesta a la flexibilidad laboral si la flexibilidad laboral lo que te hace es que te disminuye el salario? Y que sea, bueno, si alguien está dispuesto a trabajar por $100, que se le pague $100, ¿no? Esa flexibilización laboral lo que hace es caer los salarios, y cuando se caen los salarios, se cae el consumo. Y la teoría keynesiana es una teoría de la demanda agregada, donde el consumo es clave. Pero el consumo que plantea Keynes es un consumo soberano, es un consumo en base a lo que uno gana del salario. No es un consumo en base a la deuda, no es un consumo en base a la tarjeta de crédito, no es un consumo en base al chulquero, es un consumo en base a lo que ganamos. Por eso es que para los post-keynesianos es importante la estabilidad laboral y es importante mantener el poder adquisitivo de los salarios, porque manteniendo el poder adquisitivo de los salarios se puede mantener la demanda agregada. Eso fue puesto, dejado a un lado, digamos así, en la ISLM, porque la ISLM, como ustedes saben, lo que trata es del mercado de bienes y del mercado de dinero, ¿no? Y en el mercado de bienes lo que importa es la producción, o sea, lo que se explica es la producción, y en el mercado de dinero lo que se explica es la oferta y la demanda de dinero, ¿no? Es decir, la economía monetaria. Pero el trabajador, la economía del trabajo como tal, está ausente en la síntesis neoclásica keynesiana, ¿ya? Y por eso es que Joan Robinson, ustedes, la última frase, la última oración dice, el resultado fue el denominado keynesianismo bastardo por Joan Robinson. Joan Robinson era una seguidora de Keynes. Joan Robinson fue una mujer muy interesante, una teórica muy interesante, seguidora del pensamiento de Keynes. También fue medio marxista, Joan Robinson. Y estaba muy comprometida con el estudio del factor trabajo, ¿no? Esa es la segunda opción, ¿no? La primera opción fue la síntesis neoclásica keynesiana de Samuelson, ¿no? El segundo camino que se tomó
fue el de los post-keynesianos, donde ahí entra Joan Robinson y toda la serie de los exalumnos de Keynes de la Universidad de Cambridge, ¿no? La escuela de Cambridge son los post-keynesianos fundamentalmente. Y una tercera vertiente que es un verdadero sofisma, pero que es importante alertar a los estudiantes de ese sofisma, son los llamados neo-keynesianos, ¿ya? Donde los neo-keynesianos lo único que tienen de keynesiano es el nombre, ¿ya? Los neo-keynesianos no tienen nada que ver con Keynes. Desafortunadamente, se popularizó ese nombre, ¿no? Son estos secuestros semánticos de las palabras, ¿no? Por ejemplo, el neoliberalismo realmente no se debería llamar neoliberalismo, se debería llamar neoconservadurismo, porque el neoliberalismo es conservador, no es liberal. Desafortunadamente, hemos dejado que nos secuestren la palabra, ¿ya? Y el neoliberalismo se lo suele asociar con la filosofía liberal, pero en realidad entran en contradicción, ¿ya? Quien ha explicado muy bien esta contradicción es Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock. Y Naomi Klein sí le llama a los neoliberales, les llama neocons, o sea, neoconservadores, porque realmente el neoliberalismo es una propuesta política conservadora, no es liberal, es conservadora. Y lo mismo pasa con los neokeynesianos, ¿no? Los neokeynesianos no son keynesianos, ¿ya? Los neokeynesianos parece que nunca hubieran leído a Keynes. Y desafortunadamente, si ustedes estudian la macroeconomía, se van a topar con los neokeynesianos y van a pensar que tienen que ver con Keynes. Yo no he confirmado, pero probablemente yo tengo sospechas de que se llaman neokeynesianos por ser los nuevos seguidores de Keynes padre, ¿no? De John Neville Keynes, ¿no? Porque de paso también ese es otro problema que tenemos en economía, ¿no? Que papá e hijo plantearon distintas propuestas teóricas y uno asocia la palabra Keynes, el apellido Keynes, normalmente con Keynes hijo, ¿no? Pero es probable que los neokeynesianos sean seguidores de John Neville Keynes. No estoy seguro de eso, pero es lo que tendría que confirmar, ¿no? Tendría que confirmarlo haciendo una investigación teórica. Eso podría ser un buen tema de tesis, ¿no? Yo sé que están en segundo semestre la gente está pensando no está pensando en graduarse, está pensando en otras cosas, pero por ejemplo ese podría ser un tema interesante, ¿no? Keynes versus Keynes, ¿no? Y podría ser una tesis marquetera, ¿no? Un librito, si es que lo hacen bien luego, un librito marquetero. Bueno, en fin. En la página 12 dice, todavía a principios de los años 70, tras 25 años de hegemonía keynesiana, prevalecía la visión de que la teoría económica estaba completa y solo necesitaba una contrastación de carácter econométrico. 10 años más tarde, se había producido un sorprendente descalabro intelectual. Tal es así que hacia 1980 era difícil encontrar un macroeconomista norteamericano académico menor de 40 años que profesara ser keynesiano, ¿no? Quien ocasionó de que para la década de los 80 nadie quiera ser identificado como keynesiano, esta crisis de paradigmas que planteó Friedman, ¿no? Entonces yo les digo a ustedes, Samuelson, luego Samuelson viene Friedman, ¿no? Que es el que ocasiona esta crisis de paradigma, que hace que la gente ya no quiera ser identificada como keynesiana, y finalmente llega Mankiw, ¿no? Que es el que nos ha planteado en la actualidad la situación clásica, ¿no? de la economía de la corriente principal.
El 3.3 nos habla precisamente de esa quiebra del consenso keynesiano, ¿no? O de la síntesis neoclásica keynesiana. En realidad, yo quisiera que ustedes tachen la palabra consenso keynesiano y la reemplacen por algo que es más correcto, que es la síntesis neoclásica keynesiana, ¿ya? Porque cuando uno habla de consenso keynesiano, podríamos creer de que estamos hablando del pensamiento de Keynes, ¿ya? Cuando los verdaderos herederos del pensamiento de Keynes son los post-keynesianos, los post-keynesianos. El consenso keynesiano, en realidad, es la síntesis neoclásica keynesiana, ¿ya? La síntesis neoclásica keynesiana de Samuelson, ¿ya? Que la desarrollaron Hicks y Hansen, pero que la popularizó Samuelson, y que en resumen es decir, keynesiano es válido para la macroeconomía de corto plazo, y lo neoclásico es válido para la macroeconomía de largo plazo y para toda la microeconomía, ¿no? Entonces, con eso todos estamos felices. Esa es la llamada síntesis neoclásica keynesiana. Miren ustedes lo que dice la página 13, en el penúltimo párrafo. El declive del consenso keynesiano viene motivado por problemas de visión, ¿ya? Es decir, la economía normativa. La economía normativa es clave. Pero también por ciertas habilidades analíticas que pudieron contribuir a la fractura del consenso. Antes de concluir con esta sesión, yo quisiera decirle a los estudiantes, por lo tanto, que cualquier propuesta teórica, porque ya algún estudiante ayer lo evidenció claramente, ¿no? Y me alegra mucho de que hayan salido de ustedes, dijo, bueno, entonces en esta época de crisis económica también se viene una crisis de paradigma. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero en esa crisis de paradigma, estimados estudiantes, no solamente hay que intentar abordar esa crisis desde la economía positiva, ¿no? Desde el cuerpo teórico, ¿no? Que ya los hemos más o menos, bueno, yo les he insinuado, ¿no? Que parece que la revolución científica vendría por los conductistas y por los post-keynesianos y los evolucionistas, ¿no? Sino que también hay que reivindicar la importancia de la economía normativa. Por ejemplo, la economía normativa suele estar muy presente en los debates cada 4 años cuando hay elecciones. Y hoy eso es muy evidente porque el año 2020 es un año electoral en los Estados Unidos. Donald Trump es el candidato de los republicanos y Joe Biden y junto con Kamala Harris son los candidatos de los demócratas. Entonces, mientras que los demócratas en su planteamiento hablan de Medicare for All y hablan de el New Deal ecológico, ¿no? El New Deal ecológico es una propuesta de Alexandria Ocasio-Cortez que dice, pues, frente a este terrible cambio climático, hay que invertir una gran cantidad de dinero para salvar el planeta, ¿no? Para el desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ¿no? Entonces se reivindica el desarrollo sustentable como algo deseable y que el gobierno norteamericano tiene que fondear eso, por un lado. Y por otro lado, la propuesta de Medicare for All, que es básicamente una propuesta de estado del bienestar, ¿no? Es decir, que no solamente accedan al sistema de salud quienes tienen para pagar estos sistemas privados de salud, como los sistemas de salud privados, ¿no? Sino que todo el mundo, por el simple hecho de ser un ciudadano norteamericano, tenga acceso a los servicios de sanidad, ¿no? Es decir, a los servicios de salud, ¿no? Que la salud, por lo tanto, no se vuelva una mercancía a la que nosotros podemos acceder si tenemos dinero, sino un derecho,
un enfoque de derechos, un regreso un poco a la economía del bienestar, ¿no? Un regreso al New Deal, ¿no? Al New Deal de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, en cambio, Trump, el discurso de Trump es un discurso eficientista, ¿no? Dice él, estos demócratas nos van a llenar de impuestos, nos van a encarecer, porque si hay más impuestos, pues somos menos competitivos. Nos van a hacer menos competitivos, nos van a hacer menos eficientes, ¿no? Entonces, aquí hay claramente, bueno, no es tan claro realmente, es clara la diferencia, pero no es claro el porqué de la diferencia. La diferencia radica en los valores, ¿no? El discurso de Trump es un discurso corporativista, es un discurso que tiene detrás de sí el culto a la eficiencia, ¿no? La eficiencia. En cambio, el discurso demócrata de Biden y Harris es un discurso que reivindica el valor de la vida, inclusive para los que no tienen cómo pagar, que puedan acceder a la salud y salvar sus vidas, ¿no? Y claro, las vidas no solamente de las generaciones presentes, sino también la de las generaciones futuras, ¿ya? Que todavía no han nacido, pero que si no cuidamos el medio ambiente, lo único que le vamos a heredar es un planeta contaminado, es un planeta lleno de enfermedades, ¿no? Un planeta con especies extinguidas, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de los valores es clave, ¿verdad? Y los estudiantes, sobre todo, ¿no? Porque no todos ustedes dentro de su proyecto de vida tienen pensado ser políticos, pero si alguno de ustedes en algún momento se les cruza la idea en la cabeza, ¿no? Porque el economista podría ser policymaker, o sea, hacedor de política, y también podría ser elegido por alguna elección, votación popular, autoridad pública, ¿no? En el caso de que descoquete la idea de ir a la política, sin duda alguna, la economía normativa es importante, ¿no? Es importante y no hay que despreciarla. Ahora, uno puede hablar de economía normativa de una manera técnica, ¿no? Porque claro, siempre se ha dicho que la economía normativa, ¿no? Cuando habla de valores es muy subjetivista y que por lo tanto no es científica, no es objetiva, ¿no? Hay que desmitificar eso, ¿no? Hay algunos textos que hablan de economía normativa, sí, normativa, que me gustaría introducir en la facultad. Desafortunadamente, la materia apropiada para dar economía normativa es política económica. Yo nunca he dado la materia política económica. Está un poco difícil que la llegue a dar, ¿no? Por el perfil que yo tengo. Por mi perfil más suelo dar materias de derecho, ¿no? De legislación económica, ¿no? Y también de epistemología, o de pensamiento económico también. Pero, pues, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? En derecho privado se suele decir eso, ¿no? Se puede hacer todo lo que no está prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, más bien, pasarle ese dato a los estudiantes y que ya cuando vayan avanzando en sus semestres y quisieran profundizar sobre economía normativa, podríamos revisar textos, ¿no? Los revisaríamos así al margen de las clases, ¿no? Porque la universidad no la hacen los profesores, la universidad la hacen los estudiantes, ¿no? Los profesores lo que podemos dar es acompañamiento, ¿no? Insinuar cosas, ¿no? Intentar persuadirlos, etcétera, ¿no? Pero la universidad viva es la universidad de los estudiantes empoderados, ¿no? Y por eso es que intento, mis estimados estudiantes, que ustedes se empoderen, porque no hay nada más poderoso y más práctico que una buena teoría, una teoría bien comprendida, ¿no?
a veces algunos estudiantes, algunas cohortes no me comprenden de que la teoría es necesaria, es importante, ¿no? Hay gente que dice que es aburrida. Puede que siempre es aburrido algo que no entendemos, pero a medida que vamos acumulando conocimiento, pasamos del entendimiento a la comprensión y esto se vuelve, empieza a tener más sentido, ¿no? Me preguntan qué son los republicanos y, y bueno, hablan sobre el caso de Ecuador. Y bueno, Killing in the Name, que menciona Christian, es una canción efectivamente, ¿no? De un grupo que se llama Rage Against the Machine. Ya, los republicanos, bueno, es uno de los dos partidos políticos de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un duopolio político, ¿no? Miren ustedes, hay un poder de mercado político en las ideas políticas, ¿no? Es muy curioso. En ese sentido, Ecuador tiene más una competencia monopolística en términos de las ideas políticas. En el caso de Estados Unidos, en el caso, no sé, de Gran Bretaña, hay un duopolio, ¿no? Hay dos grandes actores, ¿no? Los republicanos y los demócratas. Y bueno, los republicanos en este siglo XXI podrían decirse que son los conservadores, ¿no? Son los conservadores y por lo tanto, de derechas, ¿no? Y en el caso de los demócratas, ahí tenemos una vertiente un poquito más amplia, ¿no? Dentro de los demócratas hay los demócratas de centro, que son los demócratas que tienen la mayoría, digamos así, del partido, y también existen los demócratas liberales, ¿no? Como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandra Ocasio-Cortez, forman parte pues, de esta ala liberal, ¿no? Podríamos decir de centro-izquierda, ¿no? Que tiene el Partido Demócrata, ¿no? Y que, claro, hacen planteamientos que, al estar muy alejados de la derecha republicana, de una manera equivocada, se los tilda de izquierdistas, ¿no? Cuando el planteamiento de todos ellos en realidad es un planteamiento liberal, ¿no? Es un planteamiento muy cercano al único presidente de los Estados Unidos que ha ganado 4 elecciones, que yo diría que es el mejor presidente de todos los tiempos de los Estados Unidos, que me refiero a Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Franklin Roosevelt fue un presidente muy interesante, presidente liberal, ¿no? En el término filosófico del liberalismo. Entonces, la campaña de Trump obviamente bueno, Trump es un caso especial, ¿no? Porque Trump es un ultraconservador, ¿no? Y de hecho hay varios republicanos que están en desacuerdo con el propio Donald Trump y que van a votar en contra, ¿no? Son republicanos que van a votar por los demócratas porque Trump pues ya es un extremista que va a un nivel casi autoritario, ¿no? Hay autoritarismo de izquierdas y hay autoritarismo de derechas, ¿no? Entonces, así como se dice que Xi Jinping es el presidente de la China, ¿no? Es un autoritario de izquierdas, Trump pues es un autoritario de derechas, al igual que Bolsonaro, ¿no? Entonces, eso no les agrada a una parte de los republicanos y están pensando en votar en contra de Donald Trump, ¿no? Bien, bueno, y con respecto a la política doméstica, de eso podemos hablar muchísimo, pero no lo podemos hablar en Zoom. Y yo creo que ustedes tienen suficiente sentido común para saber por qué, ¿no? De esto hay que hablarlo, ¿no? Hay espacios. El Colegio de Economistas es un buen espacio donde les podría invitar a los estudiantes que quisieran hablar sobre política doméstica,
pero nuestra materia es epistemología, ¿no? En todo caso, lo más cercano a la política en epistemología precisamente es la economía normativa. Por eso yo tengo algunos textos en inglés, ¿no? El problema que tenemos en economía es que hay excelentes libros, pero muchos de ellos están en inglés, ¿no? Y por más que me esfuerzo, no hay traducción, ni en Amazon, ni en ningún lado. Entonces, hay muy buenos libros publicados sobre economía normativa. No necesariamente sería bueno trabajarlos ahora en segundo semestre, se los puede trabajar después, pero es algo que no hay que dejar de pasar, ¿no? Estos temas que yo les menciono, estudiantes, van más allá del nivel promedio de lo que se menciona en las clases de segundo semestre en las universidades. Y la razón por la que los menciono es para incitarle a la curiosidad y que luego de las lecturas ustedes se conviertan en personas interesantes, en buenos profesionales y en unos dignos portavoces de sus respectivos apellidos, ¿no? Muy bien, se nos acabó el tiempo. Podríamos dar por terminada la lectura de este primer texto. Tal vez mañana revisemos el texto de Munt y Barrio Nuevo, así como les voy a dejar alguna actividad de plataforma también. Ya están subidas las notas. Yo creería que todos están de acuerdo con las mismas. Así que voy a proceder a cerrar las actas a las 3 de la tarde, ¿no? A partir de las 3 de la tarde ya pasa a cosa juzgada las notas de primer parcial. Segundo parcial es todo, ¿no? Así que hay que ganar los puntos. Muy bien. Nos vemos, estimados estudiantes. Hasta